9 de la mañana, 27 minutos, y a esta hora, 18 grados de temperatura. Increíble. Increíble. Para este mes de agosto que nos está regalando, podemos llamarlo veranillo. Es un veranillo. Es un veranillo, llamémosle veranillo, le acabamos de poner veranillo de... Una temporada de extremos, ¿no? Ola polar, Claro. veranillo, ola polar, veranillo. Sí, tendría que ver el santoral para ver el veranillo. ¿De qué vendría a ser este que estamos viviendo? Bueno, vamos a recibir con muchísimo gusto en la mañana de Arriba Gente a la presidenta de la Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos, Rita Rufo. Primero que nada, la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal? Gracias, un placer buenos tenerla. días. Gracias por la invitación. Bueno, la idea es charlar un poco sobre lo que tiene estudio el Parlamento. Nos referimos a un proyecto de ley para universalizar los cuidados paliativos. Hemos estado en estos días en Arriba Gente con varios representantes de un lado y de otro dando sus diferentes posiciones. ¿Cuál vendría a ser el presente del acceso que se tiene a los cuidados paliativos en este momento en el Uruguay? Bueno, en este momento en el Uruguay ha crecido mucho la cobertura en cuidados paliativos, sobre todo desde que en el 2013 hay un Plan Nacional de Cuidados Paliativos, pero aún es insuficiente para decir que hay equidad en el acceso, ¿verdad? Hay mucha desigualdad, sobre todo Montevideo con el interior. Se ha crecido sobre todo en cuidados paliativos del adulto, ¿verdad? Hay más de un 40% de la población que no accede, pero en cuanto a niños hay un 70%, hay un 30% de instituciones que ofrecen algún tipo de cuidados paliativos pediátricos, y de hecho hay en el interior algunas experiencias de complementación de servicios entre público y privado que han sido experiencias muy buenas y que son replicables, y que hay medios para llegar a ser equitativos. Somos un país relativamente chico, un país donde no hay grandes eventos geográficos que dificulten el acceso, entonces tenemos que ser capaces de universalizar los cuidados paliativos. Doctora, para conocer la dimensión que tienen los cuidados paliativos en contraposición, por ejemplo, de este proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido, ¿qué alcance tiene la medicina paliativa? Porque a priori uno puede pensar es aliviar el dolor de una persona que no tiene posibilidad de curarse, pero ¿se le puede extender la vida a alguien con calidad de vida? ¿Cuál es el alcance? Bueno, los cuidados paliativos apuestan a la vida y apuestan a la calidad de vida. Y está dirigido a las personas y sus familias cuando enfrentan una enfermedad que amenaza o limita la vida, ¿verdad? Obviamente que acompañar el final de la vida es uno de los capítulos de los cuidados paliativos, y morir con dignidad tiene que ver con vivir con dignidad hasta el final. Entonces, creo que los cuidados paliativos está bueno dar a conocer a la población un derecho que tiene, que hasta ahora no es exigido como tal, como derecho, porque, digamos, la sociedad tiene como un poco de tabú de hablar de estos temas, ¿verdad? Hablar de la muerte, hablar de enfermedades que amenazan con la vida, también a reconocer que hay niños que tienen enfermedades incurables. Entonces creo que llegó la hora de tener en cuenta todos estos escenarios, no solo el final de la vida, ¿verdad? Para nosotros el final de la vida debe ser acompañado, no se puede abandonar a un paciente, al contrario. El acompañarlo durante las distintas etapas de la enfermedad hace que llegamos conociendo a la persona y sus preferencias al final de la vida. ¿Cuáles son las dificultades por las cuales un porcentaje tan alto de personas, de uruguayos, no acceden a los tratamientos de medicina paliativa? Yo creo que la política ministerial hasta ahora ha sido muy buena. De hecho, hay una ordenanza creo diciembre de 2019, en la cual exhorta a todas las instituciones a tener los cuidados paliativos. Lo que pasa es que los cuidados paliativos yo creo que tiene que ver con una filosofía de la medicina y engloba a toda la sociedad como tal, no solo al ministerio. Digamos que el ministerio tiene que ejecutar ciertos aspectos, pero no involucra a toda la sociedad y todos los aspectos que tienen que ver con las distintas dimensiones de un ser humano. O sea, una enfermedad, uno puede leer en los libros la enfermedad en sí, pero cómo el paciente y su familia vive esta enfermedad
es muy distinta, y es muy distinta, aunque sea la misma enfermedad, de uno a otro. Entonces los cuidados paliativos tienen que abarcar esas diferencias, tienen que poder llevar adelante, y a veces el calmar, como tú bien decís, no es calmar solo el dolor físico. A veces hay dolores que no se pueden tratar porque no estamos abordando lo que decía Cecily Saunders, la pionera de los cuidados paliativos, el dolor total, que le llamamos, que es cuando hay un componente emocional o social o espiritual que no lo estamos tratando y no lo podemos tratar con un medicamento solo, ¿verdad? Entonces a veces hay que abordar estos temas complejos y los cuidados paliativos se trata de abordar todas las dimensiones de la persona y su familia en cuanto a estas enfermedades y desde el diagnóstico en lo posible. No hay como ciertos mitos de que los cuidados paliativos son para el final de la vida, que los cuidados paliativos son para el cáncer nada más. Se puede decir que 1/3 de la población pueden ser oncológicos. Es como, ¿por qué se dice el cáncer? Porque el cáncer es, dentro de todo, un tema que la sociedad trata, que no tiene miedo de hablarlo, entonces encara por ahí el tema, pero hay muchas, hoy en día con los adelantos tecnológicos, hay muchas enfermedades que sobreviven mucho tiempo y eventualmente hay que acompañar estas enfermedades. Y la Organización Mundial de la Salud se expresa en favor de que sea desde el diagnóstico, o sea, aquel mito de, bueno, no hay nada para hacer, pasa paliativo, eso ya no existe. El paliativo está desde el vamos y acompañamos hasta el final y hasta después del final también, porque hay que acompañar a la familia, ¿no? Un proyecto de universalizar los cuidados paliativos va en contraposición de una eventual ley sobre acceso a eutanasia y a suicidio médicamente asistido. Yo creo que no se pueden comparar, o sea, una cosa es universalizar un derecho y otra cosa es despenalizar un delito, o sea, son como, no estamos hablando de eutanasia sí, eutanasia no, el proyecto es despenalizar, entonces al médico que comete eutanasia, o sea, son dos cosas, en este momento nosotros consideramos que no se pueden comparar. No, porque hay actores políticos que lo ponen como en negro o blanco, ¿no? En contraposición. Si trabajamos mejor en los cuidados paliativos, no precisamos lo otro. Y hay otros que piensan, hay bueno, una diferencia, mejorar. hay una diferencia, perdona que te corté, sí. Hay una diferencia muy grande que una legisla sobre unos pocos casos que son muy entendibles, y, o sea, a la persona que le toca hay que reconocerle. Pero estamos hablando de una legislación para muy poquitos casos y los cuidados paliativos están legislando para el 100% de la población en el Uruguay. Entonces, creo que primero hay que reconocer ese derecho. Y por supuesto que los cuidados paliativos, la mayoría que sufre de forma insoportable es porque no tiene acceso a los cuidados. Hoy en día esa es la realidad. Si logramos que la población tenga acceso a los cuidados paliativos, evidentemente serán los casos que realmente amerite analizar. Lo que nosotros siempre hemos cuestionado es garantizar al paciente el proceso de morir y morir dignamente requiere de garantías para el paciente que tenga, porque si no, muchos pueden pedir morir antes que sufrir, porque lo que realmente no quieren es sufrir. Pero le hemos dado el tratamiento adecuado, hemos abordado la enfermedad de forma adecuada. Tenemos que cuestionarnos eso antes de llegar a ver si es correcto o no. Y para eso, más allá de lo conceptual y de las intenciones, ¿hay personal calificado? ¿Las instituciones están dispuestas a gastar en pacientes que no van a recuperar la salud? ¿Tenemos todos esos recursos? Es que la gestión tiene que cambiar, porque en realidad está demostrado internacionalmente. Hay muy pocos estudios, pero hay alguno acá en Uruguay. Pero en realidad, como nosotros lo que apostamos es a la calidad de vida, y para hacer el bien del paciente tenemos que proporcionar los tratamientos, o sea, hacer aquel tratamiento que le haga bien en esta etapa de la enfermedad. Tal vez en un momento en donde uno está en la etapa curativa de la enfermedad, hace muchos tratamientos, estudios costosos y todo lo demás, que cuando uno adecúa el tratamiento a la etapa de la enfermedad y
lo que le genera bienestar al paciente muchas veces se ahorra y mucho. Y creo que con eso las instituciones no deberían tener ningún problema en tener cuidados paliativos de calidad. Y en el bien sentido de buscar el bien para la persona, sin querer se ahorra y mucho. Y en cuanto a recursos humanos, ¿hay profesionales formados? Sí, justamente la ley apunta a que haya un nivel básico en todo trabajador de la salud, porque para que haya continuidad en los tratamientos, o sea, lo que debe tener cuidados paliativos es continuidad, tanto en el sanatorio como en el domicilio. Tenemos un teléfono a las 24 horas para dudas y apoyo de la familia. O sea, debe tener todos los niveles de complejidad. No todos los pacientes van a estar en un mismo nivel de complejidad. Y eso requiere de personal capacitado, pero también personal que interactúe con todos los demás equipos. O sea, es imposible hacer cuidados paliativos solo con un equipo, solo especializado en una institución. Debe aprender a trabajar y a capacitar a los demás. Y hoy por hoy, por lo menos hay más de 200 personas que son socios de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, entre psicólogos, médicos, enfermeros, y obviamente que se requiere que todas las ramas tengan capacitación en cuidados paliativos. Y uno de los capítulos de la ley apuesta a eso, ¿no? A que todos tengan capacitación. Doctora, ¿qué se ha sabido de la recepción que a nivel político tiene, independientemente de lo que recién muy bien puntualizaba Lore, que el tema de los cuidados paliativos lo hemos estado hablando a partir de algunas posiciones que tuvimos sobre el tema de eutanasia, y usted ha sido muy clara en diferenciar las dos situaciones? Específicamente con respecto a lo que presentan en el proyecto de ley, ¿qué han recibido de parte de los políticos? Bueno, nosotros hemos pedido de entrada que sea un proyecto apartidario, ¿verdad? Y que contara con firmas de todos los partidos, lo cual sorprendentemente, con todos los legisladores que hemos hablado, hemos tenido una excelente recepción. Firmaron muchos de muchos partidos, casi todos. Hubieran firmado más de cada uno de los partidos, no di el tiempo, había que entregarla, pero la recepción es muy buena y habla muy bien de los legisladores, ¿no? Del ser humano que está detrás de ese legislador, que puede comprender que hay un proyecto hacia la persona y nosotros tenemos que respetar del paciente y la familia su creencia política, religiosa. Entonces, el espíritu de la ley va con ese fin. Ajá. Volviendo a lo de Lorena, para ser más específicos, ¿puede ser el tema presupuestal en realidad el gran problema que encuentre el proyecto de ley? Y te lo digo con mucha propiedad. A ver. Porque nosotros tenemos casos que podemos documentar en cuánto se ha ahorrado una institución con ese caso, ¿verdad? O sea, tener un niño en un CTI 2 años y que viva hasta los 4 años, pero esos otros 2 años fuera del CTI. O sea, estamos hablando de mucha plata, ¿verdad? Pero le dio calidad de vida a un niño. Entonces, yo creo que por eso digo, los gestores o los que brindan prestación en salud deben realmente entender esta noción de la medicina centrada en la familia y la persona y hacerle el bien a esa persona y a la familia, porque indirectamente, o sea, nosotros no lo tenemos como una prioridad ahorrar plata, pero no hacer una tomografía en las últimas horas de vida cuando el paciente se está muriendo, por ejemplo, es un tema de costos también. O sea, yo le estoy dando calidad a ese paciente, de que viva bien hasta el final, y no estoy invirtiendo en cosas que en ese momento al paciente no le generan beneficio. Entonces, yo creo que no es un tema presupuestal. No es para nada presupuestal. No. Y se necesita una coordinación especial, porque usted ha dado ejemplos que, claro, uno con el desconocimiento del tema médico dice, hasta puede parecer razonable. Es decir, yo como familiar estoy allí y me viene a hablar el médico y me dice de la inutilidad de determinado tipo de cosas y uno confía plenamente en el profesional. Es decir, se entrega a ese consejo del profesional y termina entendiendo que tal o cual decisión es la correcta. Es como que también nos falta
a nosotros, los ciudadanos, información con respecto al derecho que podemos tener a acceder a otro tipo de atención? Bueno, es lo mismo. Yo creo que el proceso es lo más importante. No es una sola entrevista donde se entienda que eso, sino que se anticipan los cuidados al final de la vida. O sea, cuidados paliativos hacen un trabajo con la familia y con el paciente, si es que corresponde, porque está en su capacidad de cómo van a ser los cuidados al final, para que ese paciente pueda llegar al final con sus propias creencias, su propia, ¿verdad?, dentro de su familia, con sus propias convicciones, ¿sí? Entonces, por eso es que se necesita una ley donde transparente estas cosas, el proceso que hacen los cuidados paliativos y también qué es una sedación paliativa, que quede escrita, que no se confundan con todos los mitos que hay, ¿verdad? Porque he escuchado a muchos hablar del famoso cóctel, cosa que hoy en día no se usa. La sedación paliativa tiene una indicación, tiene un proceso de consentimiento y tiene mucho para hacer para el paciente que llega con un sufrimiento intratable de otra manera al final de la vida. Entonces creo que estas cosas, transparentarlas en una ley, va a ser muy bueno. Y va a ser muy bueno porque va a obligar a todos a derribar algunos mitos que están haciendo mucho daño hoy en día al paciente que enfrenta una enfermedad que amenaza la vida, ¿verdad? Ya para terminar, doctora, Sí. O sea, ¿qué tratamiento va a seguir entonces este proyecto de ley? Bueno, la intención es que sea partidario, cuenta con el apoyo de varios partidos. ¿Cómo sigue? y bueno, ahora va a ser estudiado por la Comisión de Salud de los diputados, ¿verdad? Bueno, esperamos por todo este proceso como has hecho contar con el apoyo y sigue su evolución como ley, ¿verdad? Como proyecto de ley presentado para estudio de los senadores después. Tenemos una reunión con ellos el martes 11. Justamente le habíamos pedido previamente y ya hemos estado en contacto con algunos senadores que logran entender la filosofía, el espíritu de esta ley. Muchas Doctora, muchas gracias. Encantada. Hemos estado en la mañana de Arriba Gente dialogando con la doctora Rita Rufo, presidenta de la Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos.